El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. La enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos es para ese tiempo algo completamente nuevo, difícil de entender y de aceptar por quienes estaban acostumbrados a vivir una religión apegada a muchas normas o compuesta por muchas normas, muchas leyes. Hoy nosotros hablamos de las leyes, de los mandamientos, de la ley de Dios, y a veces ni siquiera esos nos aprendemos de memoria completamente, ¿verdad? Imagínense, aquellos tenían que aprenderse más de 600 leyes y de memoria. Leyes que a veces pues habían estado inventando los escribas y fariseos, que eran los grupos religiosos del tiempo de Jesús. Entre esas leyes está no hacer ningún trabajo en sábado, porque era el día de descanso. Y los escribas y fariseos, los judíos, decían: porque Dios hizo en 6 días la creación y el séptimo descansó. ¿Sí? Y decían entonces, todos deben descansar, de tal manera que no debes darle ni siquiera de comer a tu buey, ni a tu burro, ni a tu asno, nada. Y incluso esa ley decía cuántos pasos puedes caminar el día sábado nada más. El sábado está lleno entonces de un mandato con muchas leyes. Está lleno de eso. Cuando Jesús comienza esta enseñanza, el día de ayer hablábamos también de este inicio. Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mientras que nosotros, los discípulos de nosotros, de Juan y los de los fariseos, sí ayunamos. Y Jesús les da la respuesta: ¿por qué no ayunan? Dice: ¿cómo pueden ayudar los amigos del esposo mientras él está con ellos? Igual y no lo entendieron tampoco, pero les dijo: no tienen por qué ayunar. Hoy también Jesús les enseña: no tienen por qué guardar el sábado. ¿Sí? Cuando le reclamaron: ¿por qué hacen eso tus discípulos? Eso que está permitido hacer, no está permitido hacer en sábado. ¿Qué hacían? Arrancar espigas, frotarlas en las manos y comérselas. Pero eso ya era una actividad, ya era un trabajo para los judíos, y estaba prohibido hacerlo en sábado. Por eso le dicen a Jesús: ¿por qué lo hacen? ¿Qué les estás enseñando tú? No conocen quién es Jesús, ¿cierto? Sí ven que es un líder, que mucha gente lo sigue, sí, también, pero no saben realmente quién es. Por eso ahora Jesús les pone unos ejemplos. Dice: ¿no han oído ustedes lo que hizo David
¿Por qué saca este personaje David? ¿Qué significa David para los judíos? Recuerden, se habla en la escritura, se habla de el palacio de David, el rey David, ciudad de David. No es cualquier persona David, es un referente en la vida religiosa. Sin embargo, cuando dice que David entró al templo, eso no le correspondía a él. Dicen, David entró al templo, comió de los panes y también les dio de comer a sus discípulos que iban con él. Y eso no tenía que hacerlo. Solo los sacerdotes podían hacerlo. Y David lo hizo. Y de eso ustedes no dicen nada. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el sábado, ¿sí? Igual lo va a decir después. Porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado, y el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Con todas estas palabras, Jesús enseña que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. La ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, para cumplir unas leyes. Es algo que los judíos no iban a aceptar y que ya Jesús les había dicho antes, como el día de ayer en el Evangelio. Dice, un remiendo nuevo no se puede poner a un vestido viejo. ¿Por qué? Porque se hará más grande la rotura. Porque el remiendo nuevo encoge y entonces se rompe el vestido viejo. También dice Jesús, nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se echa a perder el vino y los odres. Qué difícil entender esto de que lo que Jesús está enseñando ahora no lo pueden entender los judíos, mucho menos aceptar. Pues aún no se ha manifestado realmente lo que es Jesús. Hasta el final de la vida, algunos le reconocerán, dirán, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Al final, este era el Hijo de Dios. Pero mientras tanto, en esta enseñanza, pues habrá mucho conflicto, mucho, por no entender, por no conocer. Los conflictos grandes a veces se llevan a cabo, se realizan con los temas de religión y de qué más, de lo que no se quiere platicar siempre, ¿verdad? De política. Y dice, no, de eso no, porque nunca llegamos de acuerdo. Nunca llegamos de acuerdo porque siempre vivimos en ignorancia de esas cosas, no porque lo sepamos. Y todos pretendemos saberlo todo, ¿sí? En religión pretendemos saber y defendemos nuestras posiciones como si eso fuera la única verdad, ¿sí? Sin darnos cuenta de la gran ignorancia que existe en nosotros en cuestiones religiosas. Y pedimos que hagan y que digan y que se preocupen los demás, pensando que les toca, que les corresponde, ¿sí? Cuando a mí me reclaman, por ejemplo, y me dicen, usted haga la misa, y ¿qué le interesa si nosotros respondemos o no respondemos en misa? ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? Si alguien dice eso, ¿qué significa? Pues que ni conoce, que ni sabe de la misa, ¿no? Y eso muchas veces, cuando voy a algunas comunidades todavía,
Déjenos hacer a nosotros lo nuestro. ¿Sí? O a veces cuando ya ni me lo dicen directo, porque más bien lo dicen detrás, el padre, ¿qué se tiene que meter en esto? ¿Sí? Cuando a veces les digo, oigan, no quemen tanta pirotecnia, miren cómo está su templo, todo descuidado, ni siquiera piso tiene, y ustedes cuánto queman, cuánto dinero queman. Traten de embellecer el lugar. Es la casa de Dios, es donde nosotros nos reunimos, es donde ustedes piden la misa el día de la fiesta. ¿Y cómo está? ¿Y en qué lo gastan? Esa es nuestra costumbre. Nosotros no le pedimos nada a usted. ¿Cómo ayudar ahí? Igual que le pasó a Jesús siempre, ¿verdad? Así veremos a Jesús todos estos días, cómo todos lo van atacando por todos lados. Si se va a comer con los pecadores, le dicen, este es un pecador, amigo de publicanos y pecadores, es un glotón, un vividor. ¿Sí? Si expulsa a los demonios, le dirán, este lo hace con el poder del demonio. Es no conocer, no conocen quién es Jesús. Y cuando nosotros no conocemos tampoco nuestra vida cristiana, vamos a opinar muchas cosas, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, vamos a decir muchas cosas. Y vamos a tener un concepto de Dios muy equivocado. ¿Sí? Incluso cuando a veces parece que tenemos buenos conocimientos de nuestra doctrina, vamos a tener un concepto de Dios muy equivocado. ¿Cuántos cristianos bautizados tienen un concepto de Dios que hay que ofrecerle sacrificios, hay que hacer muchas oraciones como para convencerlo? Y no se trata de convencer a Dios. Se trata de estar en comunión permanente con Él, en diálogo. La oración es un diálogo con Jesús. ¿Sí? Me decían en una ocasión, Padre, ¿por qué no nos hace una hora santa en una comunidad así bonita, donde pues que no nos aburramos ni nada, donde unas oraciones que estemos haciendo? Y les dije, miren, la oración más hermosa para Dios es la del silencio. La del silencio, donde no tenemos que estar pidiendo nada. Ustedes quieren oraciones como para estar pide y pide y pide. No, la más hermosa es la del silencio, donde tratamos de escuchar a Dios en ese silencio, y un silencio prolongado también. La oración más hermosa es cuando le adoramos y le bendecimos. No tendremos que tener nada escrito, pero no hemos entendido, le digo, todavía lo que es una hora santa, que se puede hacer de distintas maneras, porque ya me querían enseñar cómo hacerla. Ya me estaban diciendo, es que la hora santa tiene que llevar la lectura, tiene que llevar el salmo, la lectura del evangelio, y tiene que llevar unas oraciones. Ahora sí, ya me estaban enseñándole. Esa es una forma de hacerla, pero no es la única. Hay muchísimas formas. Dice, o una hora santa, aunque a veces recemos el rosario. Le digo, no es aunque a veces, deberíamos rezarlo siempre, no a veces. Pero ya me querían enseñar cómo hacerlo, ¿eh? No aceptando lo que otros les ayudan a hacer a veces. Entonces veamos hoy cómo está esta situación de Jesús ahora con los judíos. ¿Sí? ¿Por qué tus discípulos hacen eso? ¿Por qué no les dices? Lo mismo que a veces me dicen, ¿por qué esto no le dice a la gente que luego trabaja con usted esto? ¿Por qué no le dice a los mayordomos? ¿Por qué no les dice a los fiscales del pueblo? ¿Por qué no les dice? ¿Por qué no les dicen? En una ocasión decían, nosotros por ejemplo vemos que a gente se acerca a comulgar y ni siquiera están casados por la iglesia,
¿Y por qué no les dicen ustedes que saben, que les conocen? Porque luego a nosotros van a decir que para qué nos metemos, que qué les importa. Entonces ustedes quieren que me digan a mí todo eso, ¿ah? No, pero usted es el padre y... No, ustedes saben y la responsabilidad será de ustedes. No me quieran echar a mí la responsabilidad que es de ustedes. Yo cuando les conozca a algunos, pues les diré. Pero les decía, incluso yo no puedo decirle a uno que se forma, que va a comulgar, si no está casado, yo no puedo decirle, tú no puedes comulgar delante de todos, porque yo lo pongo en evidencia. Y eso no es correcto, poner en evidencia en público a una persona. Quizás cuando yo lo vea solo ya le diré que no puede comulgar porque está viviendo en unión libre, ¿no? Pero no lo puedo hacer en público. Pero tú que lo sabes puedes decirle, tú lo conoces. O sea, cada quien tiene su obligación. Pues así entonces va ahora esta situación del evangelio con Jesús. Le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen eso? Está prohibido hacerlo. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de hacer lo que Jesús nos va enseñando cada día, con su vida y con sus palabras, de no dejarnos llevar por a veces costumbres malas, tradiciones malas, ¿sí? Sino más bien aprendamos esta novedad del evangelio que Jesús nos enseña hoy. Que así sea.